Estados Unidos y Venezuela examinan contratos petroleros confidenciales del régimen de Maduro, así como si la interiana Delcy Rodríguez no hubiera sido parte de ese régimen. Y además, por si fuera poco, la ministra de Petróleo. Qué manera de hacérselos en nombre de la transición, ¿verdad? Esto en el marco de la visita del secretario de Interior de los Estados Unidos para profundizar la cooperación energética y para fortalecer el sector minero. Trump ve paralelismos entre Irán y Venezuela, pero no hay una Delcy Rodríguez en Teherán. O sea, alguien con esa capacidad de maniobrar pegadita al suelo para buscar oxígeno o sus 5 minutos de supervivencia. El narquito Diosdado Cabello ha hablado sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela. ¿Qué ha dicho el gerente del terror y de la represión? Ya se los voy a contar. ¿Y por qué Venezuela evita defender a su aliado Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel? Pues bien, quédate, porque te lo vamos a contar y este no es solo un resumen de noticias, es el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más hablamos el día de hoy. Augusto Navarro en este espacio, tu espacio, que se llama Apolítico. Comenzamos. Durante casi 20 años, ese eje Caracas-Teherán fue vendido como la columna vertebral del antiimperialismo hemisférico. Desde los tiempos del mortadelo Hugo Chávez, la alianza con Irán se convirtió en esa especie de símbolo ideológico, financiero y energético y terrorista. Y es que con Mahmoud Ahmadinejad primero y luego con Ebrahim Raisi en Caracas y Teherán se construyeron algo más que acuerdos comerciales. Construyeron una narrativa de resistencia conjunta en contra de Washington. Pero las narrativas resisten hasta que el poder real, entra en juego. Tras el inicio de la campaña militar coordinada entre los Estados Unidos e Israel en contra de objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones como Natanz, Fordow e Isfahán, el Palacio de Miraflores pasó del grito épico al susurro diplomático. El comunicado del 28 de febrero, recuerdan, fue quirúrgico, lamentó la opción militar, pero evitó mencionar a los Estados Unidos o a Israel. Nada de imperio genocida, nada de entidad sionista, nada de consignas incendiarias, nada. Y eso, por supuesto, no es casualidad. A lo interno se explica todo. Tras la captura de Maduro el 3 de enero, la reconfiguración del poder en torno a Delcy Rodríguez, el régimen, o lo que queda de régimen, está en una especie de modo contención. No puede permitirse abrir un frente externo cuando su prioridad absoluta es estabilizarse ellos también, puertas adentro, y evitar nuevas sanciones o represalias. Y aquí entra el factor clave. Donald Trump ha sido explícito en que cualquier apoyo activo a Teherán será interpretado como una agresión directa, así como Pedro Sánchez, por ejemplo. Y es que en el nuevo tablero, el margen para la retórica revolucionaria es muy reducido. Por eso, no vemos a Iván Gil, por ejemplo, rasgarse las vestiduras por sus hermanos terroristas. La alianza con Irán fue intensísima. Intercambio de crudo por diluyentes, soporte técnico para refinerías, flotas fantasmas para esquivar sanciones, cooperaciones financieras opacas, centros de entrenamiento en Margarita, armas, drones, misiles, de todo. En 2023, Raisi visitó Caracas y habló de llevar el comercio bilateral de 3.000 a 10.000 millones de dólares. Y Maduro proclamaba en ese tiempo que juntos serían invencibles. Hoy está claro que esa invencibilidad de la que hablaban suena más a un archivo histórico, porque la ecuación cambió absolutamente. Lo primero, la fragilidad política interna, porque sin Maduro en el poder efectivo, la prioridad es mantener canales abiertos con Washington. Así lo enseña Delcy todos los días. Lo segundo es el riesgo estratégico, porque si la infraestructura militar y nuclear iraní es degradada severamente o desaparecida, Teherán perderá capacidad de proyectar apoyo logístico a PDVSA. Lo otro es la dependencia energética, pero inversa, porque paradójicamente un conflicto prolongado podría elevar el precio del petróleo y beneficiar físicamente a Caracas, monetariamente, siempre que por supuesto no se exponga como aliado activo del enemigo de los Estados Unidos. Y lo que antes era ideología, el día de hoy es cálculo. En junio de 2025, cuando Washington atacó las instalaciones nucleares iraníes, Caracas calificó como acto de agresión ilegal. ¿Usted lo recuerda? Yo lo recuerdo.
Hubo marchas, consignas, despliegue propagandístico. Diosdado Cabello encabezó las manifestaciones. El comandante Domingo Hernández Lares visitó la embajada iraní junto al embajador Ali Cheghini y gritaron ¡Viva Irán! Pero esta vez el silencio domina, es ensordecedor. Hubo una marcha, sí, organizada por una plataforma de solidaridad con Palestina. El embajador recibió a los manifestantes, pero ni evidencia de respaldo institucional visible. No hay despliegue masivo del aparato de Estado, no hay cadenas nacionales, no hay épica, no hay TikTok, ni hay Reel de Instagram. Y eso es lo verdaderamente revelador. La relación Caracas-Teherán nunca fue normal, como dijo Raisi. Era simplemente estratégica, basada en enemigos comunes. Pero cuando uno de los socios entra en una fase de vulnerabilidad militar extrema y el otro depende de no irritar a Washington, la estrategia se convierte en riesgo, en desvivirse, por decir la palabra, ¿no? Usted sabe cuál es. Caracas está haciendo lo que hacen los regímenes en cuidado intensivo: reducir la exposición, ni se asoman por ahí. La narrativa oficial ha mutado hacia estos llamados genéricos a la paz mundial y a la vía diplomática, una forma muy neutra que permite no romper formalmente con Irán, pero tampoco alinearse activamente en la defensa. ¿Es traición? No, no es traición. Es instinto de supervivencia de los malhechores. Porque el chavismo entendió algo que rara vez admite en público. Su margen geopolítico depende hoy más de no incomodar a papá Trump, a Washington, que de mantener fidelidades ideológicas con Teherán, con Rusia, con China. Y eso marca un punto de inflexión histórico en nuestro acontecer. El eje antiimperialista, que se proclamaba invencible, ahora opera en voz bajita. Porque cuando el poder real se reconfigura y la amenaza es directa, las alianzas retóricas de la boquita para afuera se vuelven opcionales y la supervivencia se vuelve prioritaria. Así de crudo. Por eso es que Venezuela y Estados Unidos están ahora examinando docenas de contratos petroleros confidenciales que fueron firmados durante el régimen del derrocado Nicolás Maduro. Los acuerdos concebidos como una especie de medio para eludir sanciones estadounidenses y para financiar al régimen socialista involucraban yacimientos petrolíferos en toda la nación. Estos acuerdos, conocidos como contratos de participación productiva, permitían básicamente a los inversionistas extraer y comercializar crudo manteniendo sus nombres en secreto para evitar represalias económicas por parte de los Estados Unidos. Los contratos también permitían al régimen colaborar con empresas privadas a pesar de las restricciones legales a esa venta de petróleo por parte de actores que no fueran estatales. Ya se los he dicho, se los he contado, cómo pagaban a sus acreedores con buques de petróleo. Pero ahora, bajo la presión de la administración Trump, el triunvirato venezolano está auditando a las empresas involucradas, mientras que los funcionarios estadounidenses están inspeccionando la documentación de exportaciones según fuentes. Las investigaciones podrían frenar la recuperación del sector petrolero venezolano, especialmente si esto hace que otras empresas se muestren reacias a firmar nuevos contratos de extracción de crudo. Pero ahí entra la estrategia geopolítica. Por ejemplo, Juan Fernández, ejecutivo de PDVSA, usted recordará quién es Juan Fernández, ahora asesor de María Corina Machado sobre política petrolera, dijo que hay mucha preocupación sobre cómo se adjudicaron esos contratos, pero que sí, por otro lado, actualmente están produciendo barriles de petróleo y que se necesitan esos barriles, por lo que se debe encontrar un equilibrio de cómo abordar el tema. Claro, él dice preocupación por los contratos por ser decentes, ¿verdad? Bueno. Tampoco está claro si Venezuela resistirá, por supuesto, la petición de Estados Unidos. El martes, Petróleo de Venezuela anunciaba la firma de contratos de suministro con empresas que comercializan petróleo y productos refinados con destino a los Estados Unidos, poquitos días después que la interiana Delcy Rodríguez pidiera que los acuerdos alcanzados bajo el gobierno de Maduro fueran respetados. Yo te aviso. Chiruli. PDVSA no ha publicado una lista oficial de empresas que poseen contratos firmados antes de la captura de Maduro el 3 de enero por las fuerzas estadounidenses y probablemente, los van a obligar, pero por su voluntad propia no lo harían. Rodríguez dijo que existían 31 acuerdos de este tipo. Solo unos pocos realmente extraen y comercializan petróleo, según documentos que han sido revisados por el medio Bloomberg. 8 de ellos producían un promedio combinado
de 210.000 barriles diarios a mediados de febrero, algo así como lo que se le enviaba a Cuba antes. Y muchos de los contratos cubren partes de la prolífica zona del lago de Maracaibo y de la faja del Orinoco. Estos contratos fueron un impulso de PDVSA para llenar ese vacío dejado cuando los productores occidentales fueron despojados de sus activos durante una campaña de nacionalización o de expropiación y posteriormente presionados por Estados Unidos para que se fueran. La guerra con Irán ha puesto de relieve el valor geopolítico de producir petróleo en América Latina, que está cerca de Europa y muy cerca de Estados Unidos y que no depende de rutas comerciales que atraviesan zonas de conflicto como el Estrecho de Hormuz. Y allí entra Venezuela como un país único en la región, ya que posee las reservas más grandes de petróleo del mundo, pero subdesarrolladas y que podrían generar un aumento sostenido de la producción durante la próxima década. Muchos otros productores de crudo de la región están en declive o están alcanzando su máximo o estarían a mediados de 2030 si no se realizan nuevos descubrimientos importantes, pero Venezuela no. Theodore Kahn, por ejemplo, director de Control Risk en Bogotá, dijo que el crudo pesado venezolano, que puede abastecer las refinerías de la costa del Golfo de los Estados Unidos, se vuelve aún más estratégico y valioso en estos momentos. Vaya que sí. Y agregó que se acercan las elecciones de mitad de mandato y Trump no va a querer, y eso lo suscribo, que suban los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Imagínense ustedes, qué casual, ¿verdad? Tener a Venezuela como aliado petrolero antes de atacar a Irán. Bueno, pero es que las señales son claras. La interiana encargada recibió el día de ayer en Caracas al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para así abordar temas de interés en la cooperación energética y también para fortalecer el sector minero. Cuidadito allí, cuidadito. Burgum llegó al Palacio Presidencial de Miraflores para una reunión privada en la que también participó el narcoministro de Interior y Justicia, el Diosdado Cabello este. Y miren esa carita, vale, miren esa carita. Todo un poema, pero de mal gusto, así estilo los poemas de Tarek. La visita del funcionario estadounidense se da 2 días después de que el presidente del Parlamento Ilegal, el hermano de la encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera. Ay, ay, ay. La Cancillería venezolana indicó en su sitio web que el secretario de Interior llegó para fortalecer la alianza estratégica regional, cuando antes eran el cochino imperio. Pero cómo cambian las cosas después de 3 bombazos, ¿verdad, Iván El Gil? La Embajada de Washington, en Caracas, también indicó previamente en X que Burgum establecerá contratos con empresas estadounidenses y venezolanas y que trabajará por un sector minero legítimo, vaya palabra en Venezuela, y cadenas de suministro seguras de minerales críticos. Y eso va a traer cola. Ya ustedes saben el malandraje rojo del arco minero. Ahí se los voy a dejar por el momento. En la misma red social, el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que Burgum está acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero entre ambas naciones. Esto, por supuesto, mire usted, sin evitar el chance de ser quien estaba más pendiente de posar muy bien para la fotico. El pasado jueves, Delcy Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo una nueva agenda de cooperación bilateral y desde su juramentación a la presidencia ha recibido a varios funcionarios de Estados Unidos ya, entre ellos, por supuesto, el secretario de Energía Chris Wright, con quien selló hace unas semanas este acuerdo energético bilateral a largo plazo. Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y de derivados para su comercialización en Estados Unidos, donde más, ¿verdad? Y es que la visita también tiene lugar después de la operación conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sido respondida con bombardeos a países vecinos. Y es que la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que no dejará pasar ni una gota de petróleo por el Estrecho de Hormuz. Ay, Dios mío, esto me recuerda tanto a Diosdado Cabello, por donde usted sabe que transita el 20% del crudo mundial y de que prenderían fuego además a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica. Pero claro, todo esto es si todavía existen para las próximas semanas. Y es que hablando de terroristas, durante la emisión de su bodrio televisivo semanal, el narquito, Cabello, leyó esa carta ficticia de siempre atribuida a un personaje de su imaginación llamada La Cifrina, carta que le escribe la bachiller. Punto. En esa carta decía que su amiga le había pedido a su círculo de confianza que corriera el rumor de que María Corina retornaría a Venezuela para los días de Semana Santa. Su amiga se refiere a María Corina. Y añadió, así le van a parar, pero parejo, oyeron, parejo,
que vaya a la playa. Bueno, qué reduccionismo. En el mismo texto leído al aire, el narquito Cabello remató: entenderás que yo quiero estar en forma para recibirla. Pero no te diré cuál es la sorpresa que le tengo. Este año, la Semana Santa cae entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Ahí lo dejo. Pero Cabello también dedicó parte de su intervención a cuestionar la estrategia internacional de Machado. Escuchen ustedes. Diciendo que le cuesta entender por qué decidió convertirse en la enemiga común y sepultar las alianzas más importantes que quedaban en los Estados Unidos. Además sostuvo que después de destruir su relación con Trump, producto de su propia soberbia y chantaje, la dirigente opositora no disimula, según su versión, su intención de destruirlo en alianzas con algunos sectores demócratas. Menudo desequilibrado. Claro, esto por supuesto son palabras de quien decía que el secretario Marco Rubio también iba a traicionar a Trump y que sería el primer despedido de la administración. ¿Se acuerda usted? Pobre diablo de Diosdado Cabello. Además, mencionó el apoyo solapado de sectores cubano-estadounidenses radicales y de sus antiguos socios colombianos, citando, por supuesto, a sus némesis, a Iván Duque y a Álvaro Uribe, que estarían, según Diosdado, muy molestos con Trump por su relación con Gustavo Petro. Lo que no sabe el disminuido mental del Diosdado Cabello es que fue precisamente Álvaro Uribe quien sacó a Petro del primer entuerto diplomático que tuvo con Estados Unidos, cuando aquellos tweets, ¿se acuerdan? Bueno, pero es que además de andar como una vieja chismosa entre líneas ficticias que le escribe la bachiller, como siempre, Cabello disimula su amenaza o sus amenazas con aquello que dijo, eso de que quiere estar en forma para recibirla, por lo que tendremos que explicarle a Cabello que la llegada de María Corina a Venezuela, escuche bien, podría coincidir con su partida. Si es que de verdad es inteligente este señor y entiende al menos lo que estoy diciendo, debería estar preparando las maletas. Pero ¿qué esperar de alguien que hace un análisis de la envergadura del bachiller? Y es que todo lo que dijo el narquito es tan verdad como que Estados Unidos vendía humo con el ataque. Tan cierto como que si los gringos agredían y entraban, no salían, y que Vietnam se quedaría corto. Tan real como la Unión Cívico-Militar Policial Espacial Interestelar que defendería a Maduro. Tan cierto como aquello de ni una gota de petróleo para Estados Unidos. Pobre Pelele, que solo tiene una panda de criminales armados y ni con todos los millones que se ha robado le da para siquiera educarse. Diosdado, ve preparando tus maletas, narquito. Aunque, ojo, capaz ni ropa vas a necesitar. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promocionado repetidamente las operaciones de Estados Unidos en Venezuela como un ejemplo perfecto de cómo puede desarrollarse un cambio de régimen, trazando paralelismos directos entre Venezuela e Irán. Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto. El escenario perfecto, dijo Trump al New York Times en una breve entrevista que se publicó este pasado domingo. Pero las operaciones estadounidenses en Caracas y en Teherán se han desarrollado, por supuesto, de formas muy diferentes. Los dos son terroristas, tanto el régimen de Caracas como el de Irán, pero la cosa no pinta igual. En Venezuela los ataques fueron limitados, fueron destinados a ayudar a las fuerzas especiales de Estados Unidos a capturar a Maduro, punto. Su captura llevó a un cambio de actitud inmediato de su sirvienta, de su ex vicepresidenta, quise decir, Delcy Rodríguez, quien dio la bienvenida rapidito a las iniciativas de Estados Unidos de inmediato, por no decir que lo entregó en bandeja de plata. En Irán, por supuesto, la historia es distinta, porque los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel han sido mucho más amplios en alcance, incluso desviviendo al ayatolá Ali Jamenei y a cientos de otras personas cercanas a él. Y estos ataques fueron respondidos, no como en Venezuela, que respondieron solo los cubanos, fueron respondidos con represalias iraníes inmediatas y de gran alcance en todo Medio Oriente, una respuesta que Irán había estado planificando durante semanas. Y es que mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha descartado la posibilidad siquiera de diálogo, aunque ya se habla por ahí de otra cosa, enviando un mensaje claro de que el liderazgo restante en Irán está preparado para luchar, estos sí no eran bocones como aquello, en lugar de acatar, como Delcy, las instrucciones de Washington. Distintos analistas señalan que lo que ocurre a continuación o lo que ocurrirá en la ya creciente guerra con Irán es altamente impredecible. Y el régimen teocrático e ideológicamente motivado de Irán se parece muy poco al régimen construido en torno al capturado Maduro. Aunque Jamenei estaba en la cima,
la autoridad del régimen está altamente distribuida y dividida en instituciones militares, religiosas y en una variedad de instituciones políticas, según explica el profesor de Johns Hopkins, Wael Nasser. Desde el ataque israelí en junio, el líder supremo y el sistema habrían distribuido aún más el poder, en el sentido de que la decapitación del régimen realmente, o de su cabeza, del cabecilla, no funciona como sucede en otros países, explicaba Nasser en una entrevista con Fareed Zakaria de CNN el domingo. Se puede desaparecer a la cúpula, pero el sistema ha sido construido para que siga funcionando, dijo Nasser, quien también es exfuncionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Caso contrario al régimen de Venezuela, donde todos quieren el coroto, pero nada más que para forrarse a manos llenas, ¿usted me entiende? Israel afirmó haber eliminado a 40 altos comandantes militares iraníes en la primera oleada de ataques. Estados Unidos habla de 48. Pero los sistemas de Irán y sus planes de represalia claramente han permanecido casi intactos. Bueno, no tan intactos. Yo diría que Irán hoy funciona sobre la base de un Estado profundo, un conjunto de burócratas, estadistas, religiosos, comandantes de la Guardia Revolucionaria y comandantes militares. Gente que recibía, sí, orientación del líder supremo, el comandante supremo, pero que no estaba a cargo, sino del Estado profundo. Y es que a diferencia de Venezuela, el régimen de Irán es una teocracia convertida en una autocracia. Muchos de sus funcionarios, diplomáticos, usted me entiende, y fuerzas de seguridad, tienen una motivación ideológica y opiniones muy radicales. Las anteriores represiones a la disidencia en Irán, por ejemplo, no solo buscaron aplastar el sentimiento antigubernamental, sino que también buscaban aplastar toda disidencia religiosa, reformas modernas y los derechos de la mujer. Qué raro que las feministas no andan condenando a Irán, ¿verdad? Analistas han argumentado que una forma en que los posibles líderes iraníes podrían obtener legitimidad interna para llenar el vacío de poder dejado tras la muerte de Jamenei es reafirmar esas posturas radicales y mostrar mayor fortaleza frente a los adversarios del país. Y es que es posible que los futuros líderes sean aún más radicales que Jamenei. Y es que ahora, en esta fase de transición, es muy posible que precisamente veamos eso en lo que respecta a la Guardia Revolucionaria de Irán. Y es que además las señales están ahí, porque hemos visto que han sido bastante indiscriminados en los ataques y en el tipo de ataques comparados, por ejemplo, con la guerra de junio. Pero el New York Times ya anda hablando de una posible rendición. Y esto habrá que verlo, ¿no? Seguramente aquí se lo vamos a contar, claro que sí. Saludos especiales el día de hoy para Leandro Salas, para Andrés Villarroel y para Mayret Bushi, quien aparte nos dejó un mensaje bellísimo en YouTube y ya se lo hemos contestado. Y además te digo, Mayret, ya somos amigos. Solo falta que nos veamos por acá por Florida, ¿será? Bienvenidos sean todos también, todos nuestros nuevos miembros. Ahora, sobre la investigación a Delcy Rodríguez en Miami. Cuidado aquí porque eso no es un chiste. Sobre el nuevo revés de Maduro y Silita con su defensa criminal. Sobre los detalles o más detalles del Medio Oriente y el regreso de María Corina Machado a Venezuela, hablamos, usted sabe, en este video que te dejo por acá. Y esta tarde, como siempre, un nuevo directo con Melania Escobar. Así que te espero, no faltes. Y libertad o nada, como siempre les digo, porque seremos libres, se lo aseguro.